Muy buenas colegas, espero que tengan un excelente día, que hayan pasado un excelente fin de semana. Como lo prometí, estoy grabándoles la ayudantía 2 de máquinas hidráulicas, producto de que este jueves tengo el taller de capacitación pedagógico y no voy a poder hacer la ayudantía. En esta semana lo que quiero ver es el tema del ejercicio de bombas, pero completo. Si se recuerdan, la semana pasada revisamos el ejercicio de bombas hasta el cálculo de curva de respuesta de tubería. Luego de eso quedan los aspectos más importantes, que es mediante el caudal de operación y la altura de operación de la bomba, obtener la potencia de la bomba, el rendimiento de la bomba y también calcular un punto muy importante que supongo que en estas próximas semanas lo van a ver con el profesor Salinas, que es el cálculo de presión neta, de presión de succión neta negativa, el NPSH. ¿Ya? Para eso voy a hacer uso de un ejercicio de la prueba del año 2017. Dice, se requiere alimentar el estanque elevado mostrado en la figura, que se mostrará más adelante, utilizando para ello la red que se muestra en la figura. Para esto se emplea una bomba SASI modelo MN32200C, cuyas características se anexan en la tabla del proveedor. Para esta situación, considerando un cono de depresión que el pozo alcanza 1 metro y los datos indicados, determine la curva de respuesta de tubería, el punto de operación de la bomba, el rendimiento de la bomba y justifique numéricamente la existencia o inexistencia de cavitación. Muy bien. Tenemos, ¿cierto?, los datos de nuestra red de tubería, ¿cierto? Red de impulsión. Tenemos una temperatura del agua, tenemos un coeficiente de 20 grados, un coeficiente singular del filtro de pie, que es este de aquí, de 20, un coeficiente singular de esta válvula de compuerta, luego tenemos el coeficiente singular del codo, de 8, el coeficiente singular de descarga del estanque, de 4, que está a 754 metros sobre el nivel del mar, y el mismo. Coeficiente de fricción de las dos tuberías, de 0,022. ¿Ok? Perfecto. Y aquí tenemos, ¿cierto?, los dos tramos. Los tramos de impulsión, o sea, los tramos de succión, que son la parte inferior de la bomba, que es donde la bomba, ¿cierto? Aquí está el pozo y la bomba va a aspirar el fluido. Y luego tengo el tramo de impulsión, el cual va a ser el trabajo de la bomba, ¿cierto? Enviar el fluido que aspire desde el pozo hasta este estanque elevado. Tengo el catálogo de las bombas, ¿cierto?, de la serie SASI, la serie NM. Y para ello tengo que buscar el modelo de la bomba que vamos a utilizar, que en este caso era una NM32200C, que se encuentra aquí. En esta tabla, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos los datos de la potencia de la bomba, que es lo que nos interesa, los diámetros de aspiración y de impulsión, si se dan cuenta son iguales a los diámetros que nos da el profesor en el ejercicio. Si se dan cuenta, aquí tengo un diámetro de 50 milímetros en la aspiración y en la impulsión de 32 milímetros. Eso es un aspecto muy importante cuando uno trabaja con bombas, ¿ya? Y luego tenemos aquí en esta parte los caudales. Y aquí la altura que entrega por cada caudal el tipo de bomba, el modelo de la bomba, que en nuestro caso, como es el 32200C, tenemos, ¿cierto?, entre 0 y 30 metros cúbicos por hora, este rango de alturas de impulsión de la bomba. Si se dan cuenta, esto responde a que si yo no tengo ningún caudal, la bomba puede mantener 40 metros de presión, por decirlo así, y esta presión va decayendo de manera cuadrática conforme a la ecuación de Euler. La ecuación de Euler que vimos la semana pasada, y con el profesor deberán ahondar un poco más y que ustedes también en los apuntes pueden encontrar información al respecto. Pasemos al ejercicio. Para el desarrollo, ¿cierto?, necesitamos saber las pérdidas de carga en cada sección. En la sección de aspiración, ¿cierto?, y en la sección de impulsión. Para eso, ocupamos la famosa ecuación de Darcy-Weisbach,
¿cierto? Que nos dice que las pérdidas de carga en la tubería son el coeficiente de fricción de la tubería por la longitud de ella dividido en su diámetro. La relación longitud-diámetro más la suma de todos los coeficientes singulares. En este caso, válvulas, las válvulas de pie, los codos, en caso de que tengamos test, ciega, manómetros, cualquier tipo de singularidad que nosotros presentemos en nuestro circuito hidráulico, ¿cierto? Y todo esto, pieza dimensional, va multiplicado por el coeficiente energético de la velocidad al cuadrado dividido en 2G. Pero nosotros tenemos un pequeño problema en estos sistemas, que nosotros no podemos conocer la velocidad del fluido. No puedo colocarle un tacómetro, ¿cierto?, a la tubería y esperar que me marque un valor de velocidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos generalmente? Conocer el caudal. Para eso existen varios instrumentos. Están los vacuómetros, están las toberas de aforo, que sirven, ¿cierto?, para calcular y para obtener el caudal que está circulando por nuestra tubería. Entonces, para nosotros es mucho más fácil, y como lo vimos en el catálogo, obtener el caudal del fluido que la velocidad. Entonces, para eso vamos a recurrir a la ecuación de continuidad, que nos dice que el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿cierto?, transversal de nuestra tubería. Y como nosotros necesitamos saber la velocidad, despejamos la velocidad como una variable, ¿cierto?, y dejamos el caudal como una variable libre, como una variable independiente. Entonces tenemos que la velocidad de nuestro fluido a través de nuestra tubería va a ser el caudal dividido en el área. Y ahora esto lo multiplicamos lo elevamos al cuadrado para poder reemplazarlo en la ecuación de Darcy-Weisbach, que se encuentra aquí, ¿cierto? Y obtenemos una nueva representación de la ecuación de Darcy-Weisbach que está en función del caudal. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, la única variable ahora es el caudal, pero el caudal nosotros lo podemos encontrar en la tabla. El área la podemos calcular porque es la sección transversal de la tubería y todos los otros datos nos los entrega. El coeficiente de fricción, la longitud de la tubería directa o indirectamente nos las pueden entregar y los coeficientes singulares de cada uno, ¿cierto?, de los accesorios de nuestra red de tubería y nuestra famosa aceleración de gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a pasar a calcular las pérdidas de carga en cada tramo. Primero, en el tramo de succión, que es el más sencillo, en el cual no tenemos ningún accesorio más que la válvula de pie, la cual tiene la función de mantener cebada la bomba. ¿Qué significa estar cebado? Supongo que lo vieron con el profesor Salinas, y si no se los recuerdo. Cebar la bomba es mantener la bomba con agua. O sea, cuando esta bomba funciona, absorbe, ¿cierto? Aspira el agua aquí, y cuando se detiene, el agua por efectos de la gravedad va a tender a caer. Y esta válvula de pie, ¿qué es lo que hace? Mantiene en su lugar, en la tubería, el agua. ¿Ya? Bueno, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la longitud implícita de nuestra tubería, porque tenemos las alturas orográficas, ¿cierto? Que estamos, la válvula de pie se encuentra a 700 metros sobre el nivel del mar y la bomba se encuentra a 733 metros. Quiere decir que esta tubería mide 33 metros. Tenemos también nuestro diámetro de tubería, que son 50 milímetros, y nuestro coeficiente de fricción de 0,022. Y el coeficiente singular del filtro de pie de 20. Si eso lo reemplazamos, ¿cierto?, en la ecuación de Darcy-Weisbach para la succión, tenemos esta fórmula de aquí, ¿cierto?, con todos nuestros datos, ¿cierto? Aquí está el área, pi cuartos por el diámetro de nuestra tubería de aspiración al cuadrado, y toda esta área al cuadrado por 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado, y todo esto con Q cuadrado como una variable libre. Y esto nos da, ¿cierto?, un valor de altura de succión o pérdida de carga por succión de 456.364,658 Q al cuadrado en metros. ¿Ok? Esto está en metros. Es un número muy grande, pero como dije la semana pasada,
este valor de caudal, que está en metros cúbicos por segundo, va a ser un valor muy, muy pequeño, por lo cual esto se va a reducir a aproximadamente 2 órdenes de magnitud, o sea, en decenas. Luego tenemos el tramo de impulsión, en que aquí nosotros tenemos obviamente más accesorios. Tenemos la válvula de compuerta, cuya función es evitar que por efecto de gravedad se vacíe el estanque, ¿cierto? Por su lugar de descarga y haga fuerza contra la bomba. Tenemos un codito aquí de 90 grados. Tenemos la descarga del estanque, que esto también tiene un coeficiente singular. Y eso sería todo. Alguien, como dijo el profesor en las clases, podría preguntarse, este codo de aquí, este codo de acá, junto con este pitutito que está aquí, por decirlo así, esta sección de tubería, está considerada como parte de la bomba. Así que esto no se considera. Tenemos también la longitud efectiva, ¿cierto?, de la tubería, que es de 18 metros. Y aquí, obviamente, otra vez tenemos longitudes implícitas por altura orográfica de 754 metros y 733 metros, que es a la altura a la que está la bomba. Reemplazando en la ecuación de Darcy-Weisbach para la impulsión en este caso, si se dan cuenta, aparecen ahora 3 coeficientes singulares. Aparece el coeficiente singular de la válvula de compuerta, que es de 5, el coeficiente singular del codo, que es de 8, y el coeficiente singular de descarga, que es de 4. Cambia, ¿cierto?, nuestro diámetro de tubería, porque ahora estamos en la impulsión, que es menor, ahora es de 32 milímetros, ¿cierto?, para calcular el área, y la relación longitud-diámetro, y el factor de fricción, que es el mismo, porque debería ser el mismo material de la tubería, y esto nos da una altura de impulsión o una pérdida de carga de impulsión de 3.452.382,75 Q cuadrado en metros. ¿Ok? Luego aplicamos Bernoulli. Voy a correrme para acá. Aplicamos la ecuación de Bernoulli de la energía, ¿cierto? En la cual tenemos que el Bernoulli es igual a la diferencia de presiones en algún punto arbitrario dividido en gamma, menos la diferencia de altura en esos mismos puntos, o sea, más la diferencia de altura en esos puntos, más la diferencia de velocidades al cuadrado dividido en 2G. Y esto, como siempre, esta energía está en metros. Podría ser metros columna de agua, podría ser pascal. Y ahora, ¿cuál es la pregunta clásica? ¿Qué hago? ¿Dónde me gano? Porque me podría colocar en cualquier punto arbitrario, pero como hay que ser inteligente, si nos colocamos en los espejos de agua, nos vamos a encontrar que no sabemos qué presión está aquí. Tenemos la presión atmosférica en ambos puntos, pero podemos decir que son la misma presión, aunque yo la desconozca. Entonces digo que es la misma presión en este lugar y en este lugar, y que obviamente estas velocidades aquí y aquí son cero, porque si me paro fuera, esta sección de agua no se mueve y esta sección de agua tampoco. Por lo cual tengo la misma presión, la misma velocidad, y puedo simplificar, ¿cierto?, ahora estos dos componentes, y solamente me quedo con la diferencia de alturas, que en este caso serían las alturas de los espejos de agua. El espejo de agua superior está a 762 metros sobre el nivel del mar, y el espejo de agua inferior está a 730. Eso nos da un Bernoulli de 32 metros. Pero ojo, la situación nos dice que hay un cono de depresión, ¿cierto? Dice, para esta situación, considerando que el cono de depresión del pozo alcanza 1 metro, este fenómeno, ¿cierto?, baja el espejo de agua a los alrededores de la tubería de succión. Eso quiere decir que de estos 32 metros, yo estoy 1 metro más abajo, por lo cual tengo que agregar ese metro, por lo cual, por cono de depresión, ahora yo no tengo 32 metros, sino que tengo 33. ¿Ok? Voy a explicar un poco más adelante este tema del cono de depresión, porque lo vamos a volver a ver. Luego
podemos armar nuestra curva de respuesta de tubería, ¿cierto? Que es la altura, ¿cierto?, de la tubería, es las pérdidas por succión más las pérdidas de impulsión más el Bernoulli. Nos queda, ¿cierto?, esta expresión que nos va a quedar 3.908.750,733 Q cuadrado más 33 metros. Una ecuación cuadrática que respeta, ¿cierto?, la ecuación de Euler. Ahora, lo que debemos hacer es armar nuestra curva de operación de la bomba considerando los datos de la tabla. ¿Cuáles datos de la tabla? Bueno, yo los coloqué aquí en un Excel, pero si se recuerdan, nuestro modelo es una MN 232C. Para esto, me voy a salir un poquito de aquí y les voy a mostrar un Excel. Aquí tengo los caudales, ¿cierto?, de operación de las bombas. Aquí tengo las alturas que me entrega la bomba. Y aquí tengo mi ecuación de tubería, mi ecuación. Si se dan cuenta, 33 más 3 millones, bla, 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 por el caudal al cuadrado. Como el caudal a mí me lo entregaban en metros, como a mí el caudal me lo entregaban en metros cúbicos por hora, no tengo que pasar a metros cúbicos por segundo, dividiendo por 3.600, y eso, al reemplazarlo por la curva de respuesta de la tubería, me da una ecuación cuadrática, y si ustedes se dan cuenta que la altura de la bomba que me entrega también es una ecuación cuadrática. Si yo a este dato de aquí me voy a la línea de tendencia, ¿cierto?, y obtengo una línea de tendencia polinómica de grado 2, ven que respeta perfectamente el comportamiento, ¿cierto?, en función del caudal de la bomba, y respeta también la ecuación de Euler. Por lo que ahora nosotros tenemos esto. Entonces, como dice el profe Salinas, y que es lo que ocurre en la realidad, que la bomba va a funcionar en nuestra red siempre y cuando esté el caudal en el punto en que se cruzan las dos curvas. Y este punto de aquí se llama el punto de caudal óptimo de la bomba o de la tubería. Y este caudal es aproximadamente 4,4 metros cúbicos por hora, o si lo transformamos a segundo, 0,0012 metros cúbicos por segundo. Y si calculamos la altura en este punto, nos da aproximadamente 39,5 metros. Si se dan cuenta de lo que yo les dije, que les prometí, que estos valores eran muy pequeños, es verdad, son muy pequeños, entonces amortiguan un poco lo que es el valor elevado del coeficiente de pérdida de carga de la tubería. Perfecto, hasta aquí fue donde nosotros lo vimos la semana pasada. Y ahora vamos a entrar a calcular el rendimiento del agua. Para eso necesitamos saber algunas propiedades del fluido, como la altura sobre el nivel del mar, la temperatura, la densidad y la presión de vapor. ¿Ya? Para este efecto de calcular la eficiencia de la bomba, solamente nos basta saber la temperatura para poder obtener la densidad. Entonces nosotros teníamos que la temperatura del agua era 20 grados y nos da una densidad de 998 kilogramos por metro cúbico. Y con eso podemos calcular la potencia que entrega la bomba mediante la ecuación ρ por G por Q por la altura de operación. El Q y el H son los valores de operación de la bomba. ¿Ya? Tenemos 998 kilogramos por metro cúbico, 9,81 metros por segundo cuadrado, 0,0012 metros cúbicos por segundo y 39,6 metros. Y eso nos da una potencia de la bomba, que la bomba le va a entregar al fluido de aproximadamente 474 watts o 0,474 kilowatts. ¿Ya? Ahora, para calcular el rendimiento de la bomba, nos tenemos que fijar en que necesitamos una potencia de consumo. Obviamente la bomba no funciona sola, sino que viene acoplada a un motor eléctrico, a un motor de combustión interna, a un burrito que
girando, ¿cierto? Y está haciendo que la bomba se mueva. Y todo eso requiere un consumo energético. Ya tenemos la potencia de la bomba y el consumo energético también nos lo entrega el proveedor. Si nosotros nos vamos a la bomba NM32200C, la potencia nos la entregan tanto en caballos de fuerza, en horsepower o en kilowatts. En este sentido, como ya lo tenemos en kilowatts, podemos despejar el rendimiento de la bomba, ¿cierto? 0,474 dividido en 4 nos da una eficiencia de bomba del 11,85%. ¿Es bajo? Sí, es bajo, pero está dentro de los parámetros que el profesor nos explica en la cátedra, de que este tipo de maquinaria es muy poco eficiente. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de un punto muy importante. Me voy a esconder. Vamos a hablar de la presión de succión neta negativa, o NPSH, como lo van a encontrar en mucha literatura y también en los apuntes del profesor. ¿Qué es el NPSH? Es un indicador que nos indica la presencia o ausencia de cavitación. ¿Qué es la cavitación? En palabras muy burdas, es la presencia de burbujas durante el paso de flujo a través de la bomba. ¿Es malo? Sí, es muy malo. Producto de que si nosotros presentamos cavitación en la bomba, como sabemos que nuestras bombas están hechas para morir irremisiblemente por los fenómenos físicos a los que está expuesto, tanto alineación magnética, tanto los torques, ¿cierto? Ya que esta bomba está en voladizo, los esfuerzos, las tensiones, esfuerzos cortantes, todo eso, ¿cierto? Que va a matar en algún momento nuestra bomba. Esto acelera mucho más el proceso, porque estamos hablando que estamos abrazando el rodete, los álabes del rodete. Entonces algunos fabricantes nos entregan ábacos de NPCH. Y numéricamente no existe cavitación siempre y cuando el NPCH sea mayor que 0. Pero aquí coloco un ojo, numéricamente. Numéricamente, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros calculamos el NPCH y nos da mayor que 0, podemos decir que no hay cavitación. Pero si nos vamos al catálogo del fabricante y vemos si para ese modelo tenemos nuestro ábaco de NPSH, si este valor es mayor que 0, pero está por debajo del ábaco, de la curva que nos entrega el fabricante de la bomba que nos vamos a utilizar, sí se presenta cavitación. Es una cavitación que tiene otro nombre, se lo pueden preguntar al profesor, yo no recuerdo muy bien el término que tiene, pero es como el comienzo de cavitación, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos para calcular? ¿Cómo se calcula el NPSH? De esta manera. Esta es la fórmula. Tenemos la presión atmosférica en metros columnas de agua, tenemos la altura de elevación, tenemos la altura de succión y tenemos la altura de vapor. Vamos a hablar de cada uno de estos términos. Para esto tenemos que volver a la tablita, ¿cierto?, que se nos presentó al principio, donde tenemos las propiedades del agua respecto a la altura sobre el nivel del mar y la temperatura. Para calcular la presión atmosférica, en este caso vamos a tener que irremisiblemente hacer una interpolación lineal, ya que nuestra bomba, si se recuerdan, estaba a 733 metros sobre el nivel del mar. Y si nos vamos aquí a esta tabla, solamente tenemos 762 metros sobre el nivel del mar y 609,6. Y solamente para esos dos valores tenemos la presión atmosférica en metros columnas de agua. ¿Qué es lo que hacemos? Una interpolación lineal entre estos dos parámetros de aquí y tenemos una presión atmosférica de 9,192 metros columna de agua o metros. Son equivalentes porque estamos trabajando con agua. Si estuviéramos trabajando con otro fluido, no sé, amoníaco líquido, cambiaría la cosa. Y bueno, cambian también un montón de parámetros, pero como estamos trabajando con agua, este metros columna de agua es el equivalente a metro. ¿Ya? ¿Ven? Ahí tenemos los datos. Ahora, la altura de elevación. Esta se refiere a cuánto tiene que elevar la bomba desde el espejo de agua hasta la entrada del rodete. ¿Ya? Y si recordamos, teníamos un cono de depresión de 1 metro, lo que hace que el nivel del mar, el nivel de agua, perdón,
en los alrededores de la tubería baja 1 metro. Y aquí está burdamente exagerado, ¿cierto? Para que se pueda ver que si le hacemos un zoom a nuestra tubería en esta parte, en la sección longitudinal, vamos a poder ver este cono de depresión. ¿Ya? Entonces, recordando que existe este cono de depresión, tenemos nuestra altura de elevación, ¿cierto? A 733 metros, donde está la bomba, 730, donde se supone que está el espejo de agua mayoritariamente, y a eso tenemos que restarle o sumarle, dependiendo de la situación, si yo saco esto para acá, se lo sumo, le tengo que añadir este valor por cono de depresión. Por lo cual ya no tenemos 3 metros de altura de succión de agua, sino que tenemos 4. Ahora tenemos que ver la altura de succión, que es el tramo, ¿cierto?, en donde la bomba impulsa el fluido al estanque. Y para eso utilizamos la ecuación que ya vimos, la ecuación de Darcy-Weisbach, para el tramo de succión. Se recuerdan que este fue el valor que tuvimos para la ecuación de Darcy-Weisbach. Si nosotros somos ordenados, podemos encontrarlo fácilmente y simplemente reemplazamos por el valor del caudal de operación de la bomba y nos da una altura de succión de 0,679 metros. Y finalmente, la altura de vapor, que es la altura equivalente a la presión necesaria para vaporizar el líquido a esa altura orográfica. Para eso necesitamos la densidad y la presión de vapor en kilopascal. Nos vamos nuevamente a la tabla de propiedades, ¿cierto?, del agua en función de la altura y la temperatura, y obtenemos estos valores de densidad y de presión de vapor. Y la fórmula, la ecuación de la altura de vapor es la presión de vapor a la temperatura determinada dividido en gamma, o dividido en rho por g en este caso, que es el equivalente. Reemplazamos, ¿cierto?, nuestros valores y obtenemos una altura de vapor de 0,239 metros. Y ahora simplemente nos queda despejar todos nuestros parámetros para calcular el NPSH. Entonces tenemos, ¿cierto?, nuestra presión atmosférica, nuestra altura de elevación, nuestra altura de succión y nuestra altura de vapor, lo que nos da un NPSH de 6,271 metros, por lo que numéricamente no se presenta cavitación. ¿Ya? Eso es todo lo que teníamos que ver esta semana relacionado a al cálculo del ejercicio de bombas. Nuevamente les pido disculpas por no poder hacer presencialmente esta ayudantía. Ya compartí, ¿cierto?, estas diapositivas en el grupo y prontamente el video se los voy a subir para que también puedan estar a su disposición. Recuerden que cualquier duda o consulta la pueden hacer mediante el grupo o pueden comunicarse personalmente conmigo para que yo también pueda resolver sus dudas, ya que para eso estoy, para eso me pagan. Así que tengan una muy buena semana, estudien harto, este ramo, como dice el profesor, es profesionalizante, es muy entretenido y más de alguna vez lo vamos a ver en nuestra vida profesional. Así que cuídense mucho y que Dios los bendiga.